Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Creo que tenemos exactamente hasta las 4, si no me equivoco, ¿no? Bien, qué gusto poder estar con ustedes en esta ocasión y poder hablar de un tema muy importante, la influencia de la teología wesleyana en los orígenes del pentecostalismo. Algo que hoy en día creo que necesitamos enfatizar un poco más. Es algo que quizás todos nosotros sabemos porque lo hemos oído, que el pentecostalismo es hijo del movimiento de santidad y el movimiento de santidad a su vez es hijo del metodismo. Pero hoy en día está tratando de cambiarse esa identidad. Quiero antes de iniciar con este taller, como siempre, poner en las manos de Dios este tiempo para que sea Él que nos ayude. Así que te invito a que oremos. Padre, en el nombre de Jesús venimos de nuevo ante ti para pedir tu bendición en esta tarde. Todo lo que se va a hacer es para tu gloria. Todo lo que se va a hacer, Señor, tiene como el propósito glorificarte a ti y edificar el cuerpo de Cristo. Pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestra mente, llene nuestro corazón y nos permita, Señor, crecer en conocimiento, pero también en espiritualidad y en un deseo ferviente de ser verdaderos creyentes, verdaderos pentecostales y honrarte a través de ello. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, como decía, hermanos, el movimiento pentecostal, como cualquier otro movimiento, no nace en el aire, no es algo que simplemente apareció de la nada. Todos nosotros tenemos nuestras raíces, pero ¿qué tan importantes son para nosotros o qué tan importantes son las raíces? Por ejemplo, en el caso de la naturaleza, no sé si ustedes conocen los secuoyas o las secuoyas. Quizás acá no hay, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la secuoya de California puede medir, hay de tres tipos diferentes. Una que tiene una altura máxima de 45, otra que llega a 85 metros y algunas de la mejor, digámoslo así, o de la más fuerte de ellas pueden llegar a medir hasta 115 metros. Algunas de las que todavía están vivas tienen entre 1200 a 1600 años y se han registrado casos de algunas de estos árboles que pueden vivir hasta 2600 años. ¿Se imagina un árbol viviendo tanto tiempo, no? Ahora, ¿cuál cree usted que sea el éxito de estos árboles? ¿Cómo un árbol tan grande puede soportar? Bueno, estos más altos están en California. De hecho, así le llaman, el secuoya de California. Y es una zona sísmica. Creo que ustedes los chilenos lo conocen mejor que nadie, cómo es vivir en un país de alta sismicidad. En mi país nosotros cuando tenemos un sismo de 6 grados, la gente se asusta y dice terremoto, el fin del mundo. Yo creo que ustedes con un terremoto de 6 grados ni siquiera llega a terremoto, que están acostumbrados a cosas mayores. Pero allá sí como que todavía nos asustamos por esto. Ahora, ¿cómo árboles de esa altura pueden sobrevivir tanto tiempo, ser tan altos y no caerse en una zona como esa? ¿Cuál creen ustedes que es el éxito? Las raíces. ¿Quién sabe cuál es la característica que tienen estas raíces? ¿Crece? Crece el metro bajo la tierra. Muy bien. Normalmente, en comparación con la altura que tienen, nadie consideraría tal vez que un secuoya pueda tener raíces tan profundas, pero de hecho algunos secuoyas pueden tener hasta 20 metros de profundidad sus raíces. Pero esa no es tanto la clave del éxito, sino que el hecho es, como decía el hermano, los secuoyas prosperan de la siguiente manera: extiende sus raíces no solamente vertical, sino horizontalmente. Y de las mismas raíces brotan pequeños troncos para que estos se conviertan a la larga en otros árboles de secuoya. Y pasa algo: si uno de los árboles fuere dañado, el resto en realidad es casi el mismo árbol porque están conectados. Entonces, las raíces siguen absorbiendo todos los nutrientes y a este árbol dañado le siguen brindando savia para que pueda reponerse sin dañar el resto. Las raíces son fundamentales, las raíces determinan el éxito de este tipo de árboles. Para que un movimiento como el nuestro, el movimiento pentecostal, un movimiento que, como lo hemos oído en los talleres anteriores, es el movimiento más exitoso en la historia del cristianismo. Desde la iglesia primitiva, el pentecostalismo se caracteriza por eso. Nunca jamás ha habido otro movimiento religioso que tenga tanto éxito. De hecho,
sin faltarle respeto a nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ni siquiera la iglesia primitiva logró crecer a la velocidad que el pentecostalismo lo ha hecho. Tenemos poco más de 100 años, en algunos países menos. En mi país apenas celebramos los 80 años del pentecostalismo y sin embargo ya somos el 47% de la población de todo un país. Es el éxito de un movimiento que ha sido guiado y dirigido por medio del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho fuerte este movimiento? Sin duda, nuestras mismas raíces nos han hecho lo que somos, nuestra identidad. Lamentablemente vivimos en una época donde la identidad se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo por diferentes motivos. Y mucho de lo que hoy llamamos pentecostalismo ya no es el pentecostalismo original. Hemos ido perdiendo nuestras bases, diluyendo nuestras creencias, incorporando nuevas creencias, adaptando lastimosamente modas que no nos han beneficiado, sino que nos han dañado y que nos han dado, en muchos casos, mala reputación como movimiento. En muchos círculos se entiende que ser pentecostal implica ser, y se oye triste decirlo, una persona emocionalista, sin Biblia pero mucha emoción, con poco conocimiento, con poca erudición, pero mucha emoción, mucho salto, mucho grito, mucho hablar en lenguas. Y esto no estaría mal que nosotros seamos gente expresiva emocionalmente. Dios creó nuestras emociones y obviamente las creó para que las usemos para su gloria. Esto no tiene ningún problema. Pero nos hemos desconectado. ¿Sabían ustedes que el movimiento pentecostal nace en un instituto bíblico? Probablemente alguien podría pensar que el pentecostalismo surge en un contexto de gente emocional e iletrada, pero el movimiento pentecostal nace en el Bethel Bible School de Topeka, Kansas, en medio de un grupo de gente que se dedicó a estudiar la palabra de Dios para tratar de entender qué era lo que decía el libro de Hechos sobre este movimiento, sobre este mover del Espíritu Santo. Y curiosamente comenzó en medio de gente, otra vez nuestra conexión acá con el tema, gente que tenía raíces wesleyanas. Los hermanos mencionaron, por ejemplo, a Charles Fox Parham, una persona que dentro de su recorrido teológico absorbió muchas de las ideas del movimiento de santidad. Él mismo pues había sido líder metodista, había estado involucrado con los bautistas. En realidad él tiene un recorrido denominacional un tanto amplio. Y luego llegamos al movimiento o al avivamiento de la calle Azusa, donde también el metodismo, donde el movimiento de santidad también jugó un papel importante. Si bien es cierto, algunos dicen que el pentecostalismo tiene dos vertientes y algunos han tratado hoy de casar el pentecostalismo con la teología calvinista. ¿Ha oído eso? De hecho, hermanos, de veras que algo que admiro de Chile es ese dato. Nosotros en nuestros seminarios teológicos, cuando estudiamos los grandes avivamientos, no solo estudiamos Azusa, estudiamos también el avivamiento de Gales, el avivamiento escandinavo y el avivamiento en Chile. Son los referentes que el resto de Latinoamérica tiene para determinar lo que es el pentecostalismo. Chile es clave dentro del movimiento pentecostal. Es parte de la historia del génesis de este movimiento y acá de una manera que quizás todavía más evidente que en otros países el metodismo y la herencia wesleyana es más obvia. El pentecostalismo como movimiento sí, surge en el siglo XX y la mayor parte de nuestras creencias son de herencia wesleyana. El movimiento Keswick, otro de los movimientos que dio origen, sí era digámoslo así, de corte reformado, calvinista, pero no influyó tanto en el movimiento pentecostal naciente como lo hiciera el movimiento de santidad y toda la teología wesleyana. Si bien es cierto, algunos movimientos reclaman que el pentecostalismo debería volver a sus orígenes y que esos orígenes son en la tradición reformada, esto es inexacto. De hecho, es mayoritariamente falso. El metodismo nace el movimiento pentecostal nace con dos aspectos bien marcados del metodismo, su énfasis en la experiencia. Algo que admiro es ese cuadrilátero wesleyano, lo conocen, ¿verdad? Donde para definir nuestra creencia, para definir lo que nosotros somos, nuestra identidad, la Biblia, ¿cuál es el siguiente? La tradición, la razón, la experiencia.
Cada una de estas áreas cuenta. No caemos en el biblicismo ciego que muchas veces propone la tradición reformada, donde a veces la sola escritura se convierte en nuda escritura o biblicismo puro que niega cualquier otra forma de autoridad. En la tradición metodista eso no sucede así. A través de la teología de John Wesley, luego con el movimiento de santidad, quien también hereda esto, esa espiritualidad y esa herencia doctrinal pasa al movimiento pentecostal. Y quiero enfocarme en dos áreas bien específicas: la soteriología y la neumatología. Esas dos áreas de lo que nos identifica como pentecostales no existirían, no fueran posibles si no fuese por nuestra herencia wesleyana. Veamos un poco de esto. Todos nosotros sabemos, John Wesley, ese predicador famoso de la iglesia anglicana, que luego se convirtió en el padre del metodismo, fiel a su tradición protestante, siempre se adhirió a los principios de la Reforma. Para él la Escritura era la fuente máxima de autoridad, como debería de serlo para nosotros, y eso marca parte de nuestra identidad. Si usted observa, desafortunadamente hoy en día, con la llegada de la tercera ola del movimiento pentecostal, mucho de este principio de la sola Escritura se ha ido perdiendo. Y hemos ido cayendo en hemos alterado completamente el cuadrilátero. La experiencia está, pero está al final. Pero en muchas iglesias la experiencia se coloca primero y sobre la experiencia se traza doctrina en vez de apelar a la palabra de Dios. Si de verdad quisiéramos respetar el legado wesleyano, la primera cosa que nosotros deberíamos hacer es entender que debemos volver al principio de la sola Escritura. Solo la Biblia es infalible, solo la Biblia es la palabra inerrante, inspirada de Dios. Cualquier experiencia humana, cualquier revelación que alguien reciba hoy, ¿creemos que Dios habla? Sí. ¿Creemos en el don de profecía hoy? Sí. ¿Creemos que Dios puede hablarnos a través de otros dones como la palabra de sabiduría, palabra de ciencia? ¿Que Dios puede hablarnos a través de sueños y visiones? Absolutamente lo creemos. Pero no podemos caer en el error de poner todas nuestras experiencias personales al mismo nivel que la Escritura. Y el primer punto que quiero resaltar antes de entrar a lo demás es que la principal cosa que debemos rescatar de nuestra herencia wesleyana es ese apego a la palabra de Dios. Todos sabemos el gran amor que John Wesley sentía por la Biblia, por el estudio de la palabra de Dios. Y nosotros, digamos, somos como sus nietos espirituales como movimiento. Necesitamos rescatar ese principio. El primer punto que heredamos también de la tradición wesleyana es la doctrina de la gracia previniente, lo que nos lleva a lo que mencionaba al principio, la soteriología. Para muchos hoy en día la soteriología se ha vuelto la manzana de la discordia, donde como evangélicos nos estamos fragmentando y nos estamos atacando mutuamente. Creo que todos nosotros hemos leído artículos, sabemos de ciertas páginas en internet, por ejemplo, como una mal llamada coalición, ¿verdad?, por el Evangelio. ¿Ha leído usted algún artículo de ellos? En realidad creo que debería llamarse coalición por el calvinismo, porque en realidad lo que busca promover es precisamente eso. Y mucho del material que estamos consumiendo en nuestras iglesias proviene de fuentes calvinistas. Y es cierto, hay cosas en las que podemos estar en común, son nuestros hermanos en Cristo a pesar de las diferencias, pero debemos de ser muy cuidadosos. La soteriología que nosotros hemos heredado, que como pentecostales hemos creído desde nuestros orígenes, es sinergista. ¿Qué significa esto? Recuerde, la soteriología es la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación del hombre. ¿Cómo el hombre llega a ser salvo? ¿Cómo se efectúa esto? Y principalmente hay dos corrientes, la tradición monergista y la sinergista. En el monergismo, que es la postura que sostiene el calvinismo, se afirma que solamente Dios tiene participación en el proceso de salvación. Todo inicia en Dios, continúa en Dios y finaliza en Dios sin la participación del hombre. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, comencemos desde antes del principio. En Génesis dice, en el principio creó Dios, pero ellos se van un poco más allá y crean un supuesto pacto de la Trinidad, donde Dios elige crear a la humanidad y luego elige de entre este grupo que Él va a crear, escoger a ciertos individuos específicamente para que estos hereden la salvación y la vida eterna. Ellos y únicamente ellos han de ser salvos, porque ellos son los escogidos. Fuera, todos los demás
han sido, ya sea que algunos lo admiten abiertamente, otros no se atreven a hacerlo, y tratan de disfrazarlo de otra manera. Dios los ha predestinado, dicen, para condenación eterna, y por lo tanto, ni los elegidos pueden apartarse, ni hacer nada más que salvarse, ni los réprobos pueden hacer algo diferente que no sea condenarse. Otros no llegan al extremo de decir que Dios predestinó a algunos para el infierno, dicen que sí predestinó a algunos para el cielo, pero que los demás simplemente Él elige abandonarlos. Pero a la larga termina siendo lo mismo, porque dentro de la soteriología monergista significa también que el hombre es incapaz de tomar decisiones salvíficas. ¿A qué nos referimos con esto? Que prácticamente todo ese sistema del llamado de Dios al arrepentimiento queda anulado. Usted lee en el Antiguo Testamento cómo Dios dice: venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Él hace un llamado, una invitación para que la gente vuelva. En otras partes dice: ¿quiero yo la muerte del impío? No. Si el impío se apartare, Él establece que Él va a perdonarle. Y si el justo se aparta, también Él establece que no va a alcanzar esa misericordia, a menos que se vuelva. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús diciendo: oh Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Pero todas estas palabras suenan malos chistes, o suenan chistes crueles en labios de Jesús y de los profetas, porque en el monergismo se dice que realmente para que usted pueda aceptar la oferta de Dios, usted realmente no puede. Tiene que ser Dios a través de la gracia irresistible que lo obliga, como si fuésemos robots programados para aceptar algo. No está en nuestro poder. En cambio, nosotros sabemos, por ejemplo, que en el caso del movimiento metodista y luego del movimiento de santidad, siempre adoptaron una postura sinergista, lo que se conoce como arminianismo, y en este caso Wesley le dio su apellido a esta doctrina que primero fue planteada por Jacobo Arminio. Está el arminianismo clásico, que es bastante de corte reformado, pero todavía se distancia bastante de él, y tenemos el arminianismo wesleyano, que es el que la mayoría de pentecostales sustenta, y que afirma que el hombre, aunque enfatiza la depravación del hombre, la depravación moral y espiritual del hombre, tal como lo hace la tradición reformada, afirma que el hombre puede responder o rechazar libremente la gracia, de tal manera que no es la responsabilidad de Dios si el hombre se condena, porque es el hombre quien libremente, con el auxilio de la gracia previniente, esa gracia que parte de la cruz, que parte del sacrificio de Cristo y es obra del Espíritu Santo, que habilita, por eso se le llama también gracia habilitadora, habilita a los hombres para que puedan elegir libremente a aceptar o rechazar el Evangelio. En este sentido, hermanos, nuestra soteriología sinergista, si bien da la gloria a Dios porque Dios es el autor de salvación, usted seguramente va a oír muchas veces en nuestros hermanos reformados decir: el arminianismo es una doctrina antropocéntrica, porque pone la responsabilidad en el hombre, enfatiza el libre albedrío del hombre. Pero eso no es cierto. Si yo tengo acá, imagínense que este fuera un iPhone, ¿verdad? Que no es el último. ¿Cuál es el último? ¿Cuál? El 16. Fuera el iPhone 16. Y yo le digo acá al hermano: ¿cuál es su nombre? ¿Perdón? Cristóbal. Hermano Cristóbal. Y yo le digo: hermano Cristóbal, tengo un regalo para usted. Y aquí en una caja todavía sellada viene un iPhone 16. Y yo extiendo mi mano para dárselo. Pero me quedo así. Le digo: se lo regalo. Es suyo. Tómelo. ¿Qué tiene que hacer él? Sí, ¿verdad? Va a estirar la mano si le alcanza para llegar a la mía, o se va a tener que parar para alcanzarlo. Ahora le pregunto, ¿usted diría que él aportó algo del costo del iPhone 16 solo por levantarse a agarrarlo? No. Realmente, ¿quién se lleva la gloria de ser bondadoso? El que lo está dando, ¿verdad? Lo mismo pasa en el caso de la salvación. Nosotros en la teología sinergista, en el arminianismo, nos robamos la gloria a Dios porque simplemente somos mendigos recibiendo una dádiva de gracia de nuestro Dios. No le estamos quitando la gloria. No hay mérito en agarrar una limosna. No hay mérito en agarrar una limosna. Y este
El regalo maravilloso supera muchísimo esa palabra. Es el regalo más maravilloso que Dios pudo darnos. Pero aún así podemos nosotros elegir rechazarlo o aceptarlo. Ahora, ese es el primer distintivo. Y por eso, hermanos, es lamentable lo que se está dando en muchas iglesias pentecostales que están renunciando a la teología arminiana. Tal vez usted no lo pueda ver como algo serio y usted diga, pues da lo mismo, ¿por qué no podría ser de tradición reformada? ¿Por qué no podría adoptar una teología calvinista y seguir siendo pentecostal? Le tengo una noticia, porque las doctrinas, una doctrina tan importante como es la soteriología, termina afectando todas las otras áreas. Afecta su neumatología, afecta su eclesiología, afecta su manera de hacer misiones y afecta la forma en que usted hace evangelismo. Probablemente van a tratar de venderle la idea de que usted puede adoptarlo y seguir siendo pentecostal. Pero dígame, para que no se duerman, yo sé que el calor aquí el calor está un poco fuerte. Acabamos de almorzar, ¿verdad? Y es la hora del sueño. Dígame, ¿han oído hablar del famoso TULIP o las doctrinas de la gracia? Un voluntario que me diga las 5 doctrinas de la gracia. Yo le llamo doctrina de la desgracia. Ya les voy a explicar por qué. ¿Quién me lo dice? ¿Voluntario? Recuerde que cada letra, ese es un acrónimo, está en inglés, pero cada letra representa uno de los 5 puntos doctrinales de la soteriología reformada. La total depravación. Total depravación, ¿verdad? Total depravity. Muy bien. La U. Pregunto, ¿creemos los arminianos en la total depravación del hombre? ¿Sí o no? Los veo inseguros. ¿Cómo están esas raíces ahorita? ¿Están superficiales o ya hicieron conexión con otros aspectos más? ¿O ya están profundas? ¿Creemos o no creemos en la depravación total? Sí. No la entendemos exactamente igual que en el calvinismo, porque el calvinismo dice que estamos absolutamente muertos, y claro, esa es una metáfora que usa Pablo. Estamos muertos en delitos y pecados antes de venir a Cristo. Él nos da vida espiritual cuando venimos a Él, pero sigue siendo una metáfora. Ellos dicen, como estamos muertos, dígame, ¿cómo el muerto puede aceptar un regalo? ¿Ha visto un muerto levantándose? Allá en Centroamérica y México tenemos las costumbres, ¿verdad? Nosotros los cristianos no, pero los otros sí, que en el día de difuntos llevan comida, llevan mariachi, llevan de todo porque creen que los muertos van a salir a comer. Entonces ya sabemos que eso no es cierto. Pero ellos dicen, ¿cómo va a ser que un muerto pueda venir y recibir un regalo? Claro, pero ¿acaso Lázaro no se levantó de entre los muertos cuando oyó la voz del Señor? De igual manera nosotros, cuando somos habilitados por el poder del Espíritu Santo, podemos, a pesar de estar muertos en delitos y pecados, ser liberados, recibir ese poder para aceptar o no el regalo de la gracia. Entonces, sí creemos, pero también enfatizamos la responsabilidad humana y sí creemos en el albedrío del hombre para poder elegir. A pesar de que sabemos, para nosotros la depravación total no significa incapacidad total, solo significa que todas nuestras áreas de nuestra vida están manchadas con el pecado y necesitamos un redentor, punto. Ahora, ¿cuál era la U? Unconditional election, elección incondicional. Ya. Esto significa que, así en resumidas cuentas, unos han sido elegidos para salvación, otros han sido elegidos para condenación, según la corriente del calvinismo. Otros que quieren ocultar lo monstruoso que suena. ¿Sabe que el rey James, el mismo de la Biblia en inglés, la King James, que se utiliza oficial en el protestantismo, luego del sínodo de Dort, él oyó todas las propuestas del sínodo de Dort, y allí se presentaron por primera vez lo que eran las doctrinas de la gracia. Los 5 puntos del arminianismo, nuestra doctrina arminiana es más antigua incluso que los mismos 5 puntos del calvinismo, porque se formularon antes. Ellos tuvieron que crear sus 5 puntos para atacar las ideas de Arminio y de los remonstrantes. Y cuando el rey James de Inglaterra oyó la doctrina de la elección incondicional, él dijo,
Si se fuera, dudo que jamás se pudiera crear una doctrina tan monstruosa que desfigurase tanto el carácter de Dios y enviase tanta gente al infierno e hiciera a los hombres odiar a Dios como esta doctrina. ¿Por qué él dijo eso? Porque creer que Dios crea criaturas a su imagen y semejanza para destinarlas a una condenación eterna sin que éstas tengan una oportunidad de salvación, solo convierte a Dios en alguien más cruel que el mismísimo Satanás. Yo no sé si usted lo ha pensado, pero es una crueldad. ¿Por qué crearlo? ¿Por qué no simplemente hacer a los escogidos y listo? Ahorra el sufrimiento de la mayoría de los seres. Ahora, evidentemente nosotros, como al sostener una soteriología sinergista heredada del metodismo, heredada de Jacobo Arminio, de John Wesley, creemos que la gracia de Dios está ofrecida para todos, que la elección es condicional y la elección es en Cristo. Usted viene a Cristo, usted le recibe como su Salvador, usted se convierte en uno de los elegidos. Entonces, Dios no ha destinado a nadie. Entonces, tercer punto, ¿cuál era? La L. Expiación limitada. Allí Dios se vuelve un poco más egoísta y es una consecuencia lógica del anterior. Si Dios ya escogió a unos para salvación y a otros para condenación, esto significa que no tiene gracia, no tiene sentido venir a morir por toda la humanidad porque no los amo a todos, porque no quiero salvarlos a todos. Entonces, en la tradición reformada, en el calvinismo, se afirma que Cristo solo vino a morir por los elegidos y por nadie más. Si usted no es elegido, como decimos, se fregó, ¿verdad? ¿Entiende esa expresión? No es mal acá. Espero que no, ¿verdad? Entonces, ya no hay manera, no hay solución. La I. ¿Qué significa la I? Gracia irresistible. De manera que, hablando en lenguaje ordinario de nosotros, a Dios le importa un pepino su voluntad. Usted no lo puede, si Él ya lo eligió, usted no se va a escapar. Es elegido y se va a salvar. Él lo va a traer de forma irresistible. Pero si usted no es de los elegidos, no hay nada que usted pueda hacer. De hecho, Juan Calvino formuló la doctrina de la gracia evanescente, según la cual algunos individuos sobre los cuales Dios quería mostrar su juicio de forma particular, Dios los llamaba y les daba un toque de gracia. Literalmente los engañaba para que se sintieran creyentes, experimentaran ciertas cosas de la vida cristiana, disfrutaran o creyeran que eran salvos, tuvieran experiencias espirituales incluso, pero que luego de un tiempo Dios retiraba esa gracia evanescente y ellos volvían a quedar en el mismo estado que antes, totalmente perdidos. Por eso en el calvinismo, cuando alguien abandona la iglesia, ellos dicen, él nunca fue nada, porque si hubiera sido de verdad un creyente nacido de nuevo, no se aparta, porque los elegidos no se apartan. Eso es una falacia. La Biblia habla sobre la posibilidad de la apostasía. Toda la epístola a los hebreos nos habla sobre eso. Que la tierra sobre la cual cae continuamente la lluvia, que no da frutos, sino que produce espinas, dice que su fin es ser quemada. Pero ha habido oportunidad. Pablo habla, dice, ¿cómo escaparemos? Perdón, el autor dice, si ahí hay dilemas, ¿verdad? Unos dicen que es Pablo, otros dicen que fue Lucas y otros dicen que fue Apolos. Ahora, dice el autor de la epístola a los hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Compara al pueblo de Israel diciendo, ¿a quiénes destruyó en el desierto? ¿No fue a todos los que sacó de Egipto? Y él nos advierte diciendo, no caigan ustedes en el mismo error de incredulidad que ellos. La posibilidad de caer de la gracia es una realidad. Y no significa que esta persona no haya sido un verdadero creyente. Parecería algo trivial estar defendiendo la soteriología por decir que es una doctrina de segundo grado, pero es importante. Y mira la última, la perseverancia final de los santos, donde afirma que aquellos que han sido salvados y llamados eficazmente no pueden caer de la gracia, simplemente no pueden apostatar. Pero acabamos de ver por la epístola de los hebreos y por el resto de las escrituras que esto no es así. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué esta herencia del arminianismo, del wesleyanismo, nos sirve a nosotros como movimiento pentecostal? ¿Por qué vale la pena sostenerla? Quiero decirle algo. Todas las iglesias reformadas en Europa, si usted observa el mapa
donde las iglesias reformadas florecieron. Estamos hablando de Holanda, que fue bastión del calvinismo, de la tradición reformada, y otros lugares, otros países europeos. Las iglesias están siendo vendidas para hacer mezquitas, bares, cantinas, hasta prostíbulos, bibliotecas. ¿Por qué? Porque la tradición reformada murió en Europa. Muchos son cristianos nominalmente. Incluso muchas iglesias tienen pastores ateos, lo cual sería absurdo tener un pastor ateo en una iglesia que se dice cristiana y debe promover la fe. Pero eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque la misma mentalidad que ellos llevan, aunque ellos quieran verlo como doctrina de la gracia, es una desgracia, porque significa que la mayoría de la humanidad ha sido despreciada por Dios. ¿Qué significa esto? Yo no puedo ir y si él no es creyente, ir y decirle, Jesús le ama, Jesús quiere salvarle, porque yo no sé si él es de los elegidos, y si él no es un elegido, ni Dios lo ama, ni Dios quiere salvarle. Sigue siendo una mentira. Vamos a la consecuencia en la vida práctica. Si mi doctrina me dice que a Dios no le interesa salvar a la mayoría de la humanidad, ¿por qué debería yo hacer evangelismo? Si la gracia es irresistible, si Cristo murió solo por los escogidos, y si aquel que ya fue escogido va a perseverar sí o sí, entonces da lo mismo que yo predique o que no predique, porque Dios se las va a arreglar, porque se supone que la gracia es irresistible. Y a la larga es lo que ha pasado. Y quiero decir algo que quizás suene atrevido, hasta ofensivo para nuestros hermanos, pero el movimiento del nuevo calvinismo solo sobrevive parasitando el pentecostalismo. Es la única opción de vida que le queda a esta tradición, ser un movimiento parásito de otros movimientos. ¿Por qué? Porque no evangelizan, porque no hacen misiones, o porque las hacen. Es como ir de verdad a la guerra creyéndose fracasado, creyendo que ya perdió, porque usted sabe que no hace nada. Realmente a la larga lo que usted haga no sirve para nada, porque Dios ya destinó todo lo que sucede. Afecta definitivamente la forma en que hacemos misiones, en que hacemos evangelismo. Juan Calvino envió una misión a Sudamérica y estuvieron trabajando en la zona de la Guyana y otras partes. También en la zona de Venezuela, en la época en que él dirigía todo el quehacer religioso y político de Ginebra. Y todas sus misiones estuvieron condenadas al fracaso, porque ya iban fracasados desde su teología. Pero dígame, ¿en qué posición estamos nosotros debido a nuestra tradición arminiano-wesleyana? Donde podemos ir y decirle a la gente, sí, Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no necesitamos hacer malabares exegéticos para decir que mundo no significa todo el mundo, sino que mundo solo significa aquellos que Dios eligió de entre el mundo. Tenemos que reinterpretar totalmente el texto bíblico. Esa farsa de decir que el calvinismo es bíblico, es eso, una farsa. Porque tiene que tergiversar la Biblia para agarrar sentido. Entonces, ¿entiende, hermano, la importancia de la soteriología que hemos heredado como pentecostales? El éxito que ahora tenemos como movimiento no podría haber sido posible si no hubiéramos heredado esta soteriología. Y es precisamente a esto a lo que hoy estamos renunciando. Perdón que he enfatizado bastante esto, porque noto que acá en Chile, como en el resto de países de Latinoamérica, es lo que está dándole problemas al pentecostalismo. Este cambio, este intento por modificar la soteriología. Y necesitamos reaccionar. No podemos renunciar, no podemos ir a ese secuoya espiritual que es el pentecostalismo alto, que está destinado a crecer más, y cortarle las raíces y esperar que el árbol no se caiga. Es lo que va a pasar con nosotros como movimiento si rechazamos este legado que hemos recibido del movimiento wesleyano. Hay otro énfasis bien característico, de la santificación como segunda obra de la gracia. Si bien hoy en día no todos los pentecostales entenderían el proceso de la santificación de la misma manera, lo cierto es que el pentecostalismo siempre ha puesto un énfasis en un estilo de vida santo, de consagración a Dios. Porque Dios nos dice, ser santo porque yo soy santo. Porque esa es una invitación. De hecho, en el pentecostalismo de santidad, a diferencia del pentecostalismo de obra consumada, el pentecostalismo de obra consumada tiene las cuatro doctrinas cardinales. Cristo salva,
Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene otra vez. Y el pentecostalismo de santidad agrega una quinta: Cristo santifica. Porque este énfasis en la santidad ha sido algo que heredamos. Bueno, ya usted quizás ha leído las obras de Wesley sobre la perfección cristiana. Todo ese andamiaje teológico, todo lo que recibimos de Wesley, que recibimos del movimiento de santidad, caló fuerte dentro del movimiento pentecostal. Creo que quizás a veces no hemos sabido cómo manejar el tema de la santidad y a veces hemos caído en excesos como el legalismo. Pero que la santidad es necesaria, que la santidad es bíblica, definitivamente lo es. Y si hoy como movimiento pentecostal no hemos caído en el liberalismo teológico y en esa laxitud moral que nos hace ver que todo está bien, que la iglesia debe adaptarse a las modas del día, que si la teología woke está pues de moda, pues ¿por qué no, verdad? Y aún así hemos sido víctimas de esto. Hay una iglesia en Brasil donde el pastor se casó con el diácono principal de la iglesia y lo hizo copastor. Imagínense a lo que hemos llegado. Una iglesia pentecostal en Brasil. ¿Qué es lo que hemos ido cortando? Nuestras raíces. Y sin raíces, sin esa herencia teológica, estamos cayendo y cayendo bajo. Y el resultado es simple, hermano. Si usted observa la historia del cristianismo, Dios ha ido levantando diferentes movimientos a través de la historia. Pero nuestro Dios no se casa con denominaciones. Dios, el Señor Jesucristo, tiene una iglesia, no una denominación. Pero el punto es este: cuando una denominación deja de servir a los propósitos del reino de Dios, eventualmente termina siendo descartada. Y es lo que pasó con el catolicismo romano. Luego usted puede ver, surge la Reforma. Lutero no termina todo, vienen otros movimientos que van avanzando hasta ir dando un cristianismo más puro, más completo. Y esa es la razón por la que nosotros nos llamamos a los pentecostales evangelio completo, porque somos la culminación de un proceso que no se ha detenido, que estamos en este punto de la historia donde estamos siendo usados por Dios. Sí, la Iglesia Católica se corrompe, se aparta, asume doctrinas que no son bíblicas. Viene un Martín Lutero y muchos otros antes de él que protestaron contra esto. Trae otra vez a flote la doctrina de la justificación por la fe. Luego viene la tradición reformada, enfatiza la soberanía de Dios. Luego vienen otros movimientos, viene John Wesley, enfatiza la santidad, ese sinergismo, esa doctrina arminiana. Y a partir de ahí surge el movimiento de santidad que vuelve a enfatizar eso, que le trae la vitalidad al cristianismo. Y luego venimos nosotros, que restauramos algo que también se había perdido, que era la creencia en la continuidad de los dones del Espíritu. Pero esta doctrina de la santificación, hermanos, que nosotros como pentecostales debemos seguir cultivando, es una herencia directa del movimiento de santidad. Otro aspecto clave que sirve de base para nuestra teología y que se radica en la tradición wesleyana es la experiencia religiosa personal. Si usted tiene amigos de tradición reformada, usted se habrá dado cuenta que en la mayoría de los casos ellos desvalorizan la experiencia y nos dicen que nosotros hacemos doctrina a partir de la experiencia. Con ellos no sucede muy diferente. Ellos hacen teología a partir de la ausencia de experiencia, que para mí es peor. Cuando usted evalúa, el mensaje de Pablo dice: porque mi predicación no solo fue con palabras de humana sabiduría, no vine con elocuencia, sino que vine a ustedes, sí, traje palabra, pero también con manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Usted no puede separar la experiencia cristiana de la teología cristiana, sino que le queda un simple sistema filosófico religioso como el budismo, como el shintoísmo, como el taoísmo, lleno de filosofía, lleno de normas humanas, pero ausente del poder de Dios. Y en cambio usted mira a Wesley, un Wesley que también en el movimiento de santidad lo vemos todavía más enfatizado, donde le da prioridad a la experiencia, donde busca que el ser humano se conecte con Dios, no solo con una teoría. Entonces, el valorar la experiencia, el traerla como algo esencial de la vida cristiana, es algo que nosotros debemos valorar de la tradición wesleyana. Y finalmente, el Espíritu Santo como agente de transformación, ya que en la tradición wesleyana y en el movimiento de santidad,
La vida cristiana dependía de esa acción continua del Espíritu Santo. Ya nuestro hermano lo hablaba. John Wesley vivió incluso milagros en su vida y en su ministerio, incluso antes que nosotros como pentecostales existiéramos. Esa apertura no la hemos heredado de la tradición reformada, luterana o de la que sea, porque la mayoría de ellos fueron cesacionistas, pero la hemos heredado de la tradición wesleyana. Entonces, esa santificación como segunda bendición, ese énfasis en la pureza y el avivamiento, viene del movimiento de santidad. Esa democratización de la espiritualidad, donde todos los creyentes, no solo el clero, puede participar, es también una herencia de la tradición wesleyana. Por lo tanto, hermanos, hay muchas conexiones clave. Nuestra doctrina del bautismo en el Espíritu Santo es una evolución teológica desde la doctrina de la segunda obra de la gracia y luego de la tercera obra de la gracia. Toda nuestra experiencia misma, nuestra experiencia con el Espíritu Santo, se deriva de un sistema teológico que usted y yo conocemos. ¿Cuál entonces, en conclusión, porque ya el tiempo nos absorbió, cuáles son los aportes de la teología wesleyana al pentecostalismo? Primero, legitimó la búsqueda de experiencias espirituales. Nos hizo ver que no solo se trata de teoría, también la práctica, también la experiencia con Dios cuenta. Segundo, estructuró la vida cristiana en etapas de gracia progresiva, lo cual nos llegó a comprender que no basta con ser regenerado, hay algo más, una experiencia de empoderamiento espiritual que viene con el bautismo en el Espíritu Santo. Y tercero, promovió un cristianismo accesible y centrado en la transformación personal. El protestantismo histórico se quedó en la tradición. Solamente pasó como en el catolicismo. Yo soy católico porque mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue católico, pero no tengo experiencia con Dios. El movimiento wesleyano vino y dijo, tú tienes que tener una experiencia con Dios. Y el pentecostalismo nos llevó al siguiente nivel. Deseo de todo corazón que, bueno, ahí hay una cita de libros que les recomiendo donde pueden estudiar un poco más el vínculo con la teología arminiana que tenemos nosotros y la teología wesleyana. Espero que este taller haya sido de bendición, amados hermanos. Bueno, el tiempo nos ha consumido ya, pero ha sido un gusto. Y pues, de sus hermanos en El Salvador, reciban un fuerte abrazo y sigan siempre con ese fervor por cimentarse un poco más en la teología pentecostal y guardar la identidad. Que el Señor les bendiga.